Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes tenemos un programa dedicado al tema de la sociedad, la gobernanza, la investigación social y temas relacionados. Así que hoy tendremos un tema interesantísimo, un tema poco tratado en Puerto Rico, poco tratado en nuestro medio, ¿verdad? El tema de la economía naranja. Y para ello tenemos con nosotros al doctor licenciado Aldo A. Lorenzi Bolaños, abogado peruano que ha estado con nosotros y es socio del observatorio ya en muchas otras actividades que hemos tenido. Así que bienvenido, Aldo, al programa. Buenas tardes, doctor Vera, aquí desde la ciudad de Lima. Es un placer siempre estar presente en este programa, por la segunda vez que estoy aquí y agradeciendo al observatorio a través de usted, ¿no? La invitación y para conversar acerca de este tema tan interesante y tan menos tocado, ¿no? En América Latina, no solamente en Puerto Claro, Rico. pues mira, excelente. A mí me llama muchísimo la atención tu capacidad de producción intelectual. Así que usted Gracias. no se detiene, no para. A propósito, para los que nos escuchan por primera vez, pues vamos a presentar brevemente al licenciado Lorenzi. Aldo Lorenzi Bolaños es abogado, es el fundador de Democracia, que es un foro, ¿verdad?, que trae estos temas de cómo adelantar y mejorar la democracia en nuestra región. Ha participado en proyectos de formación de valores democráticos a través de la organización civil AFP Perú. Es autor de varios libros donde se cuenta una coalición por Lima, el cual leímos hace algunos años. Compiló la obra Partidos Políticos, radiografía actual de su rol en la democracia de los países de Iberoamérica, obra que prologó este servidor y de la cual participó el ahora presidente de la universidad con un capítulo. Más recientemente, coeditó el libro Ensayos Básicos para la Gestión Pública Iberoamericana, en el cual también participamos. Es analista político, columnista a nivel regional de varios medios digitales en América Latina, conductor de programa de redes sociales Diálogos por la Región, miembro del Comité de Alto Nivel Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Lima, Perú, y ha desarrollado papers publicados, Tiempo de Pandemia 1 y 2, La Democracia Pandémica, la hoja de ruta para las elecciones en Perú del 2021 y ahora nos trae La economía naranja, la otra cara de la moneda. Licenciado, si fuera tan amable de enseñar el libro para que la gente lo viera, sí que Ahí tenemos lo ve sí, lo vemos perfectamente. perfectamente. Sí, 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 Así, sí. así Muchas que gracias. gracias. Sé que ha estado por toda la región, por toda América Latina presentando, ¿verdad? Y siendo entrevistado sobre este libro. Háblenos un poco de qué es la economía naranja y por ahí comenzamos esta discusión, si es tan amable. Claro que sí. Como digo, es un gusto estar aquí. Y bueno, la economía naranja es un término referido al sector de las industrias creativas, ¿no? Yo en el año más o menos 2014, 2015 leí un libro escrito por el expresidente Duque y Felipe Buitriago, que fue parte de un ministro de Cultura, me parece, de Colombia. La economía naranja, una oportunidad infinita, en el Claro, que hablaban acerca de la creatividad. Esto me llamó mucho la atención porque normalmente nosotros, los latinoamericanos, estamos enfocados a una sola economía, que es la economía, digamos, extractiva, digamos, la economía de producción de productos o de, digamos, material físico, ¿no? O sea, no vemos la economía de servicios, por lo menos en esta parte del mundo, como
una alternativa para hacer riqueza o para poder, digamos, mejorar la condición de vida de las personas. Entonces, fui investigando un poco más acerca de esto y me di cuenta que la economía naranja o el sector creativo nace en el año 2007, 2008 más o menos, con el español Salah, que tiene un libro que se llama La economía en colores, donde habla acerca también de la economía naranja. Y en el año 2013, como dije, Duque y Buitrago lo llevan a un libro. Posteriormente han habido otros estudios acerca de esto y lo que refleja la economía naranja es la economía creativa. Todo lo que podemos pensar se puede convertir en un valor añadido que puede generar riqueza, ¿Qué ¿no? sectores Eh, incluiría esa economía son, naranja? son muchos sectores. Podemos Ujú, hablar del sector gastronómico, podemos hablar del sector tecnológico, podemos hablar del sector cultural, que es donde más se identifica. claro. Podemos hablar del sector, de repente, de todo lo que tiene que ver con la arquitectura, porque también es imaginación, también es creatividad. También están todos los sectores del cine, de, digamos, la radio, la televisión y Sí, todo lo que es creatividad. veo por aquí publicidad, Publicidad diseño de también, claro que software, sí, los juegos de exactamente, video, la exactamente. industria editorial, la Los industria de libros, arquitectura, exactamente, artes visuales y escénicas. Así que, exactamente. como usted lo dice, es como un cambio de paradigma, ¿verdad? Porque no es que se va a descartar lo que define usted como la economía extractiva, ¿verdad? Aquella economía donde transformábamos los recursos, ¿verdad? Que nos da la Naturales. tierra Ujú. y donde añadíamos algún valor, ¿verdad? Sí, Acá en nuestro medio le llamaríamos la manufactura, ¿verdad? claro, que Eh, no está mal, ojo, no está mal. claro, La economía extractiva debe seguir, pero la economía de servicios también tiene que entrar a tallar en los países como una estrategia, digamos, de cambio o de mejorar las condiciones de vida, porque gracias a digamos, a estas estructuras o a estos medios de producción que no son, digamos, materiales y no son inmateriales, por llamarlo de una manera, pues muchos países como Corea del Sur, que nombro en el libro, han claro. salido de la pobreza. Y no solo eso, sino también que han sabido geopolíticamente capitalizar digamos, este sector creativo para poder conquistar otros mercados. Y Perú Fíjese, también lo tiene a través de la gastronomía, por ejemplo. si me permite, acá en nuestro país, en Puerto Rico, esta economía de servicios se veía como una economía que remediaba vamos a decir, la desindustrialización del país. Así Ujú, que nos vamos a dedicar a esta economía de servicios porque ha habido unos desfases en la economía productiva. Pero lo que ujú, usted está trayendo resulta ser bien interesante de que esta economía de servicios, esta economía creativa en estas áreas, artes visuales, proyectos audiovisuales como cine, televisión. Hoy día la producción de series como por ejemplo para Netflix, ajá, la exactamente. publicidad, el software, pues, pues añaden valor. Ese Genera es un millones punto, también, añade exactamente. millones, sí, ahorita, Sí. ahorita hablaremos de ello, es tremendo, Sí, ¿sí? claro que sí. Y esa es la intención, ¿no? Como yo le comentaba, en Perú tampoco tenían una noción acerca del sector creativo. Si bien acá en Perú tenemos una rica, digamos, un rico patrimonio cultural, por ejemplo, tenemos mucho turismo, nuestra gastronomía conquista el mundo y tenemos muchos emprendedores, pues no, Ujú, estaba totalmente dispersada y sigue dispersada esta industria por sectores que no tienen conocimiento de cómo, por ejemplo, se puede hacer una ley marco que permita regular la economía naranja, como se ha hecho claro, en Colombia, por ejemplo, o en otros países en el Asia, como Corea del Sur o México, que ha sabido capitalizar, y no solamente por el lado de generar riqueza, porque usted sabe que México también es un país que tiene una identificación del pueblo mexicano a través de sus costumbres, de su cultura muy fuerte, muy arraigada, y lo ha sabido hacer a través de estos medios, ¿no? Que definitivamente serán el futuro que próximamente ya está llegando. Estamos hablando, por ejemplo, del tema tecnológico, de la IA, de la famosa inteligencia artificial, claro, que claro, por fue supuesto. pensado por alguien y hoy ya es una realidad. Y así sucesivamente van avanzando los tiempos. A Acá, mí por ejemplo, me parece es un ejemplo tremendo porque del cambio de paradigma del cual estamos hablando, porque, ujú, ¿verdad?
es producir algo casi de la nada, ¿verdad? Porque surge de De la la mente, creatividad del ser exactamente, de la humano, ¿verdad? creatividad. Exactamente. Acá, por ejemplo, tenemos el Megapuerto de Chancay, que es un puerto muy importante que hay en la región ahora, que todo esto tecnologizado, que es de capital chino, Ujú, pero es parte ya de esta economía, digamos, que se ha materializado a través de la tecnología y está generando puestos de trabajo también. Así, digamos, digan que la tecnología o la robótica o estos medios van a reemplazar el trabajo humano, pues es totalmente falso, ¿no? Entonces lo que necesitamos ahora, doctor Vera, es impulsar un poco este tema de las industrias creativas para poder cerrar brechas de pobreza en América Latina, porque la creatividad va a ser, digamos, un motor importante en los próximos años para América Latina para que puedan mejorar sus condiciones. Tenemos un ejemplo claro también que es República Dominicana. Usted verá el turismo que genera República claro, Dominicana claro, lo y a tenemos la acá vuelta muy tiene cerca, Haití. sí. Ujú, Claro, y a la vuelta tiene Haití, que es un país tremendamente pobre, podríamos llamarle un estado, digamos, precario, claro. pero sin embargo, a la vuelta República Dominicana tiene todo y está generando a través del turismo, que es parte de la economía naranja, de las industrias creativas, pues un mejor nivel de vida, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos casos de países, ¿no? Y no solo países, también empresas que han sabido a través de la innovación, por ejemplo, que es un elemento muy importante del sector creativo, pues mejorar Veo. las condiciones. Sí, sí, que ahí está, que se nos quedaba ahorita ese sector tan importante y al cual nos dedicamos acá en la universidad y en las universidades, que es la investigación y el desarrollo, ¿verdad? Claro, Es raro porque es una economía de intangibles al sí, principio, aunque finalmente surjan algunos productos tangibles, ¿verdad? exactamente, exactamente. Y Porque sobre todo le sí, dan valor ujú, agregado, ¿no? claro, porque tenemos la arquitectura comienza quizás en la mente, pero termina, ¿verdad? En un elemento tangible. Las artes Ujú, visuales, pues surgen, hago una novela, hago una obra de teatro, hago un guión para una película, pero termina siendo algo tangible. Termina la gente sentada viendo, ¿verdad? Estas obras, el diseño gráfico. Así que me resulta bien interesante, ¿verdad? Todo este cambio de paradigma, claro. ¿verdad? Ujú, sí, y sobre todo, Hay un momento en el dígame. libro, Aldo, donde en Ujú, la página 25, y es bueno ujú, que las personas, ¿verdad? Estén claros que no es que la economía naranja va a sustituir todos los demás sectores de la economía. Entonces presentas un gráfico de Trosby, de una obra del sí, 2008, donde ujú, hay una serie de círculos los círculos concéntricos. concéntricos, exactamente. Seguro, donde tienes un núcleo de rasgo creativo, donde tienes las industrias culturales, donde tienes las industrias y actividades creativas, pero donde tiene uno también todo el resto de la economía, las finanzas, el Claro. transporte, todo lo demás. Claro, como le digo, esta no es una manera de suplantar otro tipo de medio, digamos, de producción. Al contrario, queremos sumar este medio de producción porque, bueno, desde mi punto de vista, América Latina necesita nuevas salidas para poder mejorar las condiciones que hoy no se ven. Tenemos países como Perú, como Chile, como Uruguay, como Argentina, que están enfocados, digamos, en temas mineros, por ejemplo, ¿no? Somos Ujú, cuatro grandes porque Argentina claro, también está claro. dentro de Bolivia, dentro del tema de la minería, y eso está bien. Somos países mineros, tenemos que explotar nuestros recursos naturales de manera responsable, pero también necesitamos mejorar condiciones donde la gente no llega con este tipo de, digamos, de trabajo del minero, ¿no? Entonces, hay un ejemplo muy clarito con el tema de la samba, en las escuelas de samba en Ok, Brasil, usted se acordará, o usted recordará, o usted habrá visto sí, los carnavales de Río de Janeiro, claro. pues Ujú, estas escuelas de samba se preparan todo el año para poder hacer su carnaval en el mes de febrero. Sin ujú, embargo, yo tuve la oportunidad de conversar a través de la investigación para el libro con algunas escuelas de samba de Río y me comentaban que lo recaudado en el carnaval un porcentaje lo invertían en educación para las favelas, para los niños, para que qué puedan, bien. digamos, ser mejores. Entonces, mire hasta dónde puede llegar este impacto de las industrias creativas que puede mejorar las condiciones, no solamente del actor principal, que sería la empresa o sería, digamos, el actor económico o el agente económico,
que sería el que produce, sino también habría efectos indirectos como un tema de responsabilidad social ayudando a la comunidad. Y eso pasa en varios sectores de la economía, o subsectores, como yo le llamo, de la industria creativa. Sí, veo y quiero que ese sea quizás el foco del segundo segmento, que nos falta todavía un tiempo, que sería la parte de las políticas públicas, pero tengo que tocar antes de llegar allá marginalmente el tema de la educación, porque en nuestras sociedades en muchas ocasiones se ven muchas de estas áreas, Aldo, como áreas quizás no tan importantes y áreas donde si tengo que recortar los presupuestos del Estado, pues por ahí es que empiezo. O sea, empiezo por las artes, empiezo por la cultura y y sigo por la educación. Ujú. A mí me parece que la espina dorsal de lo que estás hablando de la economía naranja pues tiene que pasar por algún tipo de educación, porque no puedo hacer radio y televisión, no puedo hacer podcast, no puedo hacer moda, publicidad, videojuegos, diseño gráfico, cine, música, industria editorial, arquitectura, entretenimiento digital, sin pasar primero por la educación primaria, secundaria y, ¿por qué no la universitaria? Porque mucho de esto es una economía en cierta medida del conocimiento. Exactamente. Sí, sí es muy cierto lo que dice usted. No les hemos, digamos, nuestras escuelas o nuestros sistemas educativos están basados en, digamos, un programa de que el niño o que el adolescente o el joven salga del colegio aprendiendo capacidades que le permitan, digamos, vivir o desarrollarse en una sociedad con una visión de medios económicos, digamos, como los tradicionales, ¿no? Como hablamos, Claro. la economía productiva, una economía extractiva, una economía que digamos, no tenga, el hombre tiene que ir a trabajar, la creatividad, la innovación, todo eso todavía no ha llegado, digamos, como en otros países, por ejemplo, Finlandia, ¿no? O sea, que ellos sí tienen otro sistema. Y va a pasar que en América Latina también vamos a necesitar, y ya se está dando en algunos países, digamos que los sistemas educativos basen un poco más su educación en creatividad, en imaginación, en innovación, porque la misma naturaleza nos está llevando, o el tiempo nos está llevando esto, porque los chicos en Europa ya manejan la inteligencia artificial, porque definitivamente la economía, digamos, la cultura también está en parte en algunos sistemas educativos ya para poder identificarnos como país dentro de los países, por ejemplo, de acá de Perú, ¿no? Las danzas y todo esto ya poco a poco los sistemas educativos se van dando cuenta, pero ojo, los sistemas educativos desde el punto de vista de un nivel inferior al Estado, ¿no? Los que Ya. manejan el día a día de los sistemas educativos, pero el Estado todavía no se da cuenta. El Estado quiere seguir preparando a los niños, adolescentes o jóvenes para que vivan en una sociedad, digamos, con medios de producción tradicionales y que se encuentren con el tema de la economía naranja o el tema de la tecnología que va avanzando de manera casual, ¿no? Bueno, Pero quizás definitivamente, incluso porque aquella economía extractiva y aquella economía en otros países basada en la agricultura, la ganadería, la exportación, minería, claro. pues promueven, vamos a decir, el desarrollo de un empleado. Esa economía era para tú emplearte y quizás Ujú. para desarrollar unos cuadros directivos de esas empresas. Pero esto es una economía creativa que y lleva otra forma de organización y lleva otra forma de gestión y lleva otra forma de gerencia, ¿verdad? Posiblemente. Exactamente. Y algo importante, doctor Vera, es que esta economía, de alguna manera, de manera indirecta, podríamos llamarlo, también impacta con la economía tradicional que conocemos. ¿Por qué? Porque la agroexportación, por ejemplo, necesita cada vez más tecnología para ser más eficiente. Y Ya. esto va a venir de los medios creativos, no va a venir de otra fuente. La minería también va a ser poco a poco más, digamos, se va a utilizar la inteligencia artificial cada vez más para algunos procesos que tenga, por ejemplo. ¿Y esto va a venir de dónde? De la economía, de economía naranja, las industrias creativas. Entonces, de alguna manera,
el sector tradicional también se va a apoyar en este sector creativo o en estas industrias. Lo que pasa es que hasta ahora no nos hemos dado cuenta de esto y algunos, como en mi caso, vemos la posibilidad de poder exponer a través de estos trabajos digamos, la oportunidad de conocer un poco más la economía naranja e identificarla, porque siempre ha habido cine, desde que se inventó hace más o menos 50, 100 años, hemos tenido televisión hace un tiempo determinado, hemos usado las computadoras ya hace bastante tiempo, y quizás muchas de las cosas que se hablan en la economía naranja ya las tenemos. Lo que pasa es que no la hemos agrupado de esa manera. Ahora lo que se busca es que si la agrupamos en base a un concepto, podamos de repente normativizar o crear Claro. regulaciones que permitan un desarrollo más ordenado, ¿no? Porque en muchos países pasa de que, por ejemplo, el tema del cine es un tema olvidado y Latinoamérica no ha sido un gran productor de un cine como, por ejemplo, Estados Unidos con Hollywood, ¿no? Que es una manera también de ganar terreno, y este es otro tema que toco ligeramente en el libro que es la economía, es todo lo que es el poder blando, Veo. que se gana de manera, digamos, con las industrias creativas, que es un poco el valor agregado también que se le da a los países que desarrollan, ¿no? Y es el caso, hay varios casos, ¿no? Estados Unidos también es uno de los países que indirectamente el tema de las industrias creativas las ha desarrollado. Ahora, ¿qué pasa también? Hay un problema que es el tema de las patentes, de las marcas, que en América Latina también, que es uno de los problemas que se han identificado dentro de este sector que recién está, digamos, empezando a tomarse más serio, ¿no? Claro. Pues, ¿qué te parece si seguimos hablando de la economía naranja en el próximo segmento? Sí, claro Así que que sí. amigos, pausamos brevemente y volvemos en un momento en Desde el Observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hablando sobre la economía naranja y el libro del doctor Aldo Lorenzi, La economía naranja, la otra cara de la moneda. Así que Aldo, estábamos hablando, ¿verdad? De la economía naranja, estabas trayendo el tema como tal, algo de la importancia de la educación y cómo este modelo de la economía naranja pues se une en unos círculos concéntricos a Ujú. otros sectores de la economía. Sí, así Sí, es. sí que, ¿qué tal te parece si hablamos de algunas experiencias, ¿verdad? O mejores prácticas que se vienen dando a través del mundo? Permíteme primero traer unos detalles, ¿verdad? El informe de Naciones Unidas del 2022, ellos tienen se llama UNTAC Creative Economy Outlook 2022, nos dice que es un informe de economía creativa, que las industrias creativas representan el 3,1% del Producto Interno Bruto Mundial Ujú. y el 6,2% de todas las exportaciones en el mundo. De igual forma, la UNESCO nos dice que el comercio mundial de bienes y servicios culturales rebasó los 1.000 millones de dólares en el 2021. Información de Corea del Sur nos reporta para el 2023 que las exportaciones de contenido cultural pasan los 12,3 mil millones de dólares y que la industria del K-pop, ¿verdad? Esta industria de la música coreana, Universal. Sí, conocida ahora. y Sí. pues fue para ese año 2023 y eso ha tomado un auge increíble, 10,000 millones de dólares. Así que, ¿verdad? En el Reino Unido se habla que la contribución es de 100,8 mil millones de libras. Así que, ¿verdad? A través de todo el mundo se está posicionando la economía naranja, la economía creativa de los sectores creativos como un sector importante. Bueno, y tan importante me parece que es, Aldo, de que tienes estos indicadores, Ujú. porque eso quizás Sí, antes se sumaba, ¿verdad? sí, antes estaba incluido dentro de, digamos, otros indicadores que no disgregaban a este sector, ¿no?
Pero sí, qué importante, doctor Vera, es darse cuenta de que ya desde hace mucho tiempo, digamos, estas industrias creativas han venido aportando a la economía mundial muchísimo, pero no nos hemos dado cuenta y es por eso la necesidad de empezar a sociabilizar el término y de que la gente conozca que hay un sector en el cual, digamos, se genera muchísimo. Y no lo, bueno, no lo digo yo nada más, están las cifras, como usted dice, y están los casos de los países, ¿no? El tema de Corea del Sur, que ya lo hemos mencionado, pero no solamente eso. Turquía actualmente está invirtiendo mucho en el tema de audiovisuales, ha creado un estudio grandísimo al sur de la capital para poder producir películas que se las vende a Netflix, por ejemplo, ¿no? Claro, Y sí, eso las hemos es visto. bastante importante. El tema de Chile, por ejemplo, Chile también está invirtiendo mucho en las industrias creativas y hace poco una de sus obras, películas, ha ganado un par de estatuillas, me parece, el Oscar, y también México. O sea, el tema es bastante, digamos, interesante y bastante importante que los estados lo tengan en cuenta en sus agendas y esperemos que a partir de ahora, porque hay muchos estudios acerca de la economía naranja, es difícil medir el impacto económico que tienen los países Claro. por lo mismo del desconocimiento, pero contribuye mucho, ¿no? Contribuye mucho a la economía. Y es por eso que es la propuesta de poder acortar brechas a través de el desarrollo de este sector. Fíjate, traje esa última frase que usas de acortar brechas. Según ibas mencionando todo esto, me acuerdo de un libro que en Estados Unidos y en el mundo anglosajón se vendió bastante, que es un libro que tiene que ver, se llamaba El mundo es plano, Ujú. ¿verdad? Y decía que, ¿verdad? Cómo lo que le daba ventajas competitivas antes a un país, hoy día, pues lo tiene todo el mundo. La computación, ahora la inteligencia artificial. Entonces antes todas las series que veíamos o todas las series o el cine que nos llegaba era principalmente de los Estados Unidos. Pero hoy día hemos visto que se ha aplanado, ¿verdad? Se ha igualado a través del mundo eso, porque pues, ¿quién no ha visto una serie turca, ¿verdad? Ujú, Las llamadas novelas, los dramas estos ujú, turcos ujú. aparecen por todos lados. Hablábamos en Corea del K-pop, que es la música, pero están lo que le llaman el K-drama, que son Sí, estos culebrones, estas novelas, ¿verdad? De contenido sí. romántico en coreano. ¿Verdad? Y cómo se iguala todo eso y cómo logran acceso a una plataforma como Netflix. Consigues cosas de diversas partes del mundo porque muchos países están viendo esta posibilidad de la economía naranja. Y sobre todo el tema de la tecnología, ¿no? Que creo que es uno de los sectores más importantes. ¿Por qué? Porque la tecnología nos va a permitir desarrollar mejores, digamos, procesos, procedimientos y nos va a dar, digamos, la apertura para que más gente pueda incluirse o pueda estar, digamos, un poco más alto en las sociedades donde todavía no hay acceso a servicios básicos. Hay algún tema importante que lo quiero mencionar y es en el tema de Corea del Claro, Sur, el tema de la video salud, por ejemplo, o el tema de que ya se está utilizando, digamos, por ejemplo, médicos que a través de la tecnología ya no necesita el paciente ir al hospital o a la clínica, o en el tema de seguridad ciudadana, que es algo que afecta mucho a los países de América ok, Latina, en los países de Asia ya se están utilizando policías con hologramas. Entonces, esto el holograma no lo inventó, digamos, un sector extractivo, o de la parte de la economía extractiva. Primero pasó por la creatividad de alguien. Y esto ahora ayuda a la sociedad porque las cifras de, digamos, cómo ha disminuido la delincuencia de manera disuasiva, o sea, disuadiendo un poco claro. a través de eh, estos hologramas, ha sido importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sector creativo va a ayudar mucho, de muchas maneras, a muchos países que tomen en serio este reto de preparar a su gente, porque uno de los retos es ese, preparar a la gente para que utilice la creatividad y que aporte también, porque se necesita mucha formación. Y no solamente verlo como un sector cultural, sino verlo como un sector grande que va a mejorar las condiciones y va
digamos, traspasar fronteras, ¿no? El caso de Perú, por ejemplo, nuestro país es un país que es reconocido hoy gastronómicamente muy importante. Hace 2 días vi un informe acerca de Colombia. Colombia es uno de los mercados más, digamos, cerrados que hay en América Latina, pero sin Ujú. embargo hay cerca de 100 a 150 restaurantes peruanos de comida en todo Colombia ya, Wow. de comida peruana. Entonces, vea cómo, digamos, esta economía naranja, este sector creativo que también está relacionado a los emprendedores, pues logra pasar fronteras y logra que los países puedan llegar, digamos, geoestratégicamente, geopolíticamente, geoeconómicamente, a penetrar mercados, a estar en otros países y a generar puestos de trabajo, ¿no? Que es lo más importante, creo yo. Nos hablas un poco de, ¿verdad? Lo que te acuerdes del caso de Japón y el caso de China. Japón es uno de los países que empezó también a tomar en serio el tema del sector creativo y ellos tenían el tema de los animes, los Ya. famosos dibujos estos que han traspasado el mundo y que creo que todos hemos visto en algún momento por nuestros hijos o por nosotros Sí, mismos. sí, sí. Hemos visto estos dibujos japoneses, estos manga que generan muchísimo dinero, no solamente en Japón, sino también en otros países. Y ellos tienen no solamente eso, sino también tienen el tema de la música y el desarrollo tecnológico. Casi todo el desarrollo tecnológico ha venido del impulso de normas que permitan, digamos, tomar en serio el tema de las industrias creativas y generar, digamos, riqueza para Japón, siendo un país tan pequeño que no tiene recursos naturales realmente, además Claro. del turismo, que también es parte de este sector y que ha permitido que puedan, digamos, tener acceso a generar puestos de trabajo, desarrollo de la sociedad y todo esto en los años que han venido, ¿no? Asia es un ejemplo claro y como usted dice, también China. China, el país, uno de los países más poblados del mundo y más grandes, pues ha desarrollado de todo en temas tecnológicos y también ha ido poco a poco conquistando, no solamente con el tema, digamos, de la tecnología, sino también con el tema de la franja y la ruta, que es una estrategia que tiene el gobierno chino donde, digamos, culturalmente ayuda a otros países. El tema de los institutos Confucio, por ejemplo, es un tema bien Claro. interesante. No sé si en Puerto Rico haya, pero en América Latina hay muchos institutos Confucio chinos y han ido empezando con el tema de la cultura china, ¿no? Y el idioma. Han ido conquistando. Y esto ha sido a partir de una política seria del gobierno chino en que las industrias creativas puedan llegar a otros países y lo han desarrollado de manera de que ahora podemos ver drones chinos, podemos ver todo. Antes los productos chinos creo que no eran tan buenos como cada día son ahora. Y eso es porque definitivamente el sector creativo en distintas ciudades de China ha mejorado, digamos, la calidad de los productos, porque eso es otro valor que le da a la economía naranja, ¿no? Sí, La ¿no? innovación. Todos recordamos la ceremonia esta de inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing y cómo eso sirvió, ¿verdad? Para demostrar todos estos avances culturales, si queremos, ¿verdad? Ujú. Del pueblo chino que por tantos cientos de años estuvo cerrado, ¿verdad? Sí, Al sí es resto del cierto. mundo. Eh, me hablaste un poco de India y quizás India. tocar un poco de refilón la Unión Europea. ¿Qué tal andan con este tema? Bueno, yo creo que la economía naranja también en España, por ejemplo, Ujú, se está poco a poco tomando en cuenta porque ellos tienen el sector turismo que es muy importante y da empleo a muchas personas, no solamente a españoles, sino también a personas que llegan, miran a España. Y la Comunidad Europea, digamos, tiene también normas, tiene programas especiales para, digamos, fomentar el tema de las industrias creativas a través del cine, a través de la música ujú, que ha ayudado a países, digamos, a mejorar. Estamos hablando de Inglaterra, por ejemplo, que estaba antes en la Unión Europea, que ya salió hace algunos años, pero claro. sin embargo contribuyó a que digamos, estas estrategias que tiene hoy en día mejoren y los países de la Unión Europea estén ya empezando a invertir en tecnología. Es más, hay proyectos
o premios que da la Unión Europea a algunos países por capitales semilla para que desarrollen innovación, que es un elemento muy importante de las industrias creativas, ¿no? En el tema de la India, India es uno de los países, es el país más poblado del mundo. Y ellos tienen también Bollywood, que es una, digamos, Ah, una industria del claro, es cine muy verdad. importante, porque ellos de ahí generan muchos ingresos, pero no solamente eso, sino India ha podido desarrollar y desarrolla tecnología importante en temas de medicina. Los principales laboratorios médicos están en India y esto también genera innovación y genera, digamos, mejora de las condiciones de los insumos médicos para el mundo. Entonces, a pesar de que, bueno, todavía hay muchas brechas que cerrar, esto será un proceso que durará mucho tiempo, pero, digamos, los estados ya están de manera directa o indirecta viendo este sector creativo eh, para poder llevarlo a la práctica y, digamos, tener marcos normativos que permitan desarrollarlo de manera ordenada, ¿no? Porque, como digo, siempre estuvo, pero hoy ya nos dimos cuenta que había Sí, que, digamos, ponerlo en un sector para poder mejorar, digamos, su desarrollo, ¿no? sí. Leo algunas políticas o estrategias nacionales, ¿verdad? Dedicadas a eso, un poco como manera de provocar una respuesta o que amplíes, ¿no? Veo en Corea del Sur se dice que hubo una estrategia nacional desde los 1998 tras la crisis asiática. En Colombia, la Ley Naranja del 2017 para fortalecer los sectores creativos. En Canadá se nos habla de una estrategia integral desde 1980. Es interesante, Aldo, que en Canadá le provee, no tenía una industria del cine muy fuerte, pero le provee incentivos contributivos a, digamos, las compañías de cine norteamericanas para que vayan a grabar, sobre todo en Quebec. Ujú. Y de esa manera, pues se posicionan como jugadores dentro del tema del cine Del mundial. tablero, claro. Claro, y así por el estilo, ¿no? Así que me gustaría que me hablaras de algunas de estas políticas que se han instaurado, quizás en Perú, Sí, para fortalecer esto de la economía naranja. mira, el denominador común o lo primero que un Estado hace con el tema de las economías naranjas es el factor tributario. Muchos de los países toman como una política pública darles beneficios tributarios a, digamos, al sector, actores, empresas que generan tecnología, empresas o gestores culturales que promueven, digamos, diferentes líneas digamos, de turismo, teatro. Sin embargo, siempre se han quedado ahí. Si tú revisas la ley naranja Ujú, de ujú, Colombia, Colombia, pues tiene muchos matices o muchos extremos de ella están relacionados con el tema tributario. Algunas de las leyes que hay en América Latina también están más relacionadas al tema tributario y hay una ley acá en Perú que está en proyecto de ley, que ni siquiera todavía es ley, ujú, que también, digamos, tiene matices en temas solamente de mejorar condiciones tributarias, ¿no? Exonerar de renta, que es un impuesto que se paga, pero no van más allá, ¿no? De repente, incluir en el sector educativo ya un curso que tenga que ver con economía naranja o industrias creativas, que el turismo tenga mayor seriedad, porque una de las fuentes más importantes del turismo, digamos, de nuestros países es el turismo, aquí en América Latina, claro. y ese tipo de políticas. Por ejemplo, en Perú, digamos, está totalmente disgregado por sectores, ¿no? Tenemos el sector producción, que tiene alguna parte digamos, de las industrias creativas, tenemos el Ministerio de Cultura, que también tiene una parte de las industrias creativas, pero no hay una, digamos, unión o una integración de los actores para poder generar una ley marco que realmente permita promover el tema de las industrias creativas, como por ejemplo acá en Perú carecemos de parques tecnológicos como lo tiene Brasil, por A eso ejemplo, iba, que sí, también sí, está sí, sí, sí. en el libro, que es, digamos, fomentar,
que hayan actores o inversionistas que vengan aquí, agentes económicos, a invertir en tecnología. Queremos acá Google, queremos de repente acá a Microsoft, pero no están. ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, ese tipo de marco normativo que permita mejorar condiciones para que nos puedan ver. Y así hay en muchos países. Por ejemplo, el tema de Bolivia. Bolivia es un país que este domingo tiene elecciones y esperemos, es casi seguro, que Ujú. van a promover este tipo de sectores porque ellos tienen, digamos, productos naturales digamos, van a, o mejor dicho, recursos naturales, perdón, que van a hacer un producto, como el tema del litio, por ejemplo, que va a ayudar Vea, mucho al tema, digamos, a Asia o a otros grandes, a otras grandes potencias, pero van a necesitar tecnología, van a necesitar innovación, porque no es solamente, digamos, el producto en bruto. Entonces, ahí yo creo que Bolivia, por ejemplo, va a empezar a mejorar o va a crear una política pública, porque en Bolivia las cámaras de comercio son las que han impulsado un poco el tema de la economía naranja. qué interesante. En Chile sí hay, a través del Ministerio de Cultura, ya hay una política no tan clara, pero sí está impulsando el tema a través del cine, a través del teatro, la economía naranja, ¿no? A través de la tecnología también, pero no con leyes claras como por ejemplo la de Colombia, que es una ley espejo a lo que hizo Corea del Sur en su momento Ok. para poder desarrollar las industrias, ¿no? Y así sucesivamente, Uruguay es uno de los países que más ha avanzado en este tema tecnológico, por ejemplo, pero tampoco tiene una política clara sobre el tema de las industrias creativas, porque definitivamente hay trabajos que se han hecho, como el mío, en estos países, pero siempre lo han llevado a un extremo, no han visto todo el bosque, sino solamente han visto el árbol, ¿no? Y a partir de ahí ya están desarrollando cada uno como considera necesario o fortaleza, ¿no? Por ejemplo, Perú tiene gastronomía, de repente Argentina tiene turismo. Bolivia tiene de repente recursos naturales como el litio, Uruguay tiene tecnología, Brasil también tiene tecnología. Entonces, cada país está buscando desarrollar el sector según sus fortalezas, ¿no? Lo que tenga más, digamos, más fuerte, más robusto o más identificado, digamos, en el mercado mundial. Entonces, esos son los casos más claros. México también ha tenido, y hay una cosa bien importante, doctor Vera, que es la cuenta satélite, que es un medio o un instrumento para medir, digamos, el impacto de la industria o la economía naranja o las industrias creativas en los países, cosa que muchos países no lo tienen todavía. Perú sí Mm, tiene, pero recién ¿Nos está en explicas un pañales. poco brevemente qué es eso de las cuentas satélites? La cuenta satélite es un indicador que permite medir cuánto ha generado el sector creativo Ya. en el país, ¿no? Podemos hablar del año 2023, de repente generó todo el sector, no sé, 5 millones de dólares a Perú, Ujú. o de repente en Colombia generó 6 o 7 millones de dólares. Entonces, muchos países ya están implementando su cuenta satélite y otros no. Entiendo. Entonces, eso es una política importante porque nos va a permitir tener un indicador real de cuánto se genera en las industrias creativas, ¿no? Que acá en Perú se genera muchísimo, el tema de la cumbia, por ejemplo. Es algo que ya Vea. traspasó fronteras y muchos de los artistas de cumbia acá de Perú van a otros países, a Europa, y generan mucho, ¿no? Y acá también vienen artistas importantes y generan trabajos indirectos, que esos también deberían estar dentro de, digamos, de estas mediciones que se tendrían que hacer para ver realmente cuánto aporta al PBI las industrias creativas. Y acá en Perú sí aportará el 1 o 2%, siendo América Latina, digamos, tiene una cultura informal. Imagínense cuánto más podría ser si formalizamos bien el sector y impulsamos a que estos informales puedan llegar a adherirse ya como formales al sector. Uy, sería Claro. increíble. Pues licenciado, te agradezco muchísimo esta charla, ¿verdad? Yo creo que sobre todo un país como el nuestro, donde por décadas hemos estado pendientes de la inversión extranjera y para tener unos modelos económicos basados en la manufactura, ¿verdad? Ujú, Yo creo que esto abre otras posibilidades. Hay mucho, ¿no? En el país de esta economía naranja, según la mencionas, pero quizás falta ese marco, esas políticas públicas,
y comenzarlo a considerar, ¿verdad? Como lo que es, ponerle un nombre que es importante, establecer unos indicadores de su productividad y de cuánto aportan a la sociedad puertorriqueña. Muy agradecido de Claro. su participación No, en el gracias a día de ustedes hoy. nuevamente por la invitación. Y bueno, sí, o sea, debemos de empezar a darnos cuenta de que no necesariamente la producción tradicional, como lo hemos visto, los medios de producción tradicionales, como los hemos visto, son la salida para que, digamos, nuestra gente salga de la pobreza. No, ya hay otras fórmulas y nos las han enseñado los países asiáticos que hemos visto, que hemos revisado. Y espero que, bueno, en Puerto Rico también empiecen a tomar en cuenta ya, digamos, este modelo para, digamos, aplicarlo de menos a más, ¿no? Como Claro. han hecho todos los países, pero ya empezar a tomarlo en cuenta. Pues amigos, llegamos hasta aquí en Desde el Observatorio. Los invitamos a escuchar la retransmisión de este episodio a través del canal Huellas de Futuro bajo la playlist de Desde el Observatorio o en Spotify. Así que hasta el lunes próximo en este su programa Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.